Hola, hola, bendiciones en este día sábado, sábado 20 de mayo del 2023. Estamos ya en el último día de la sexta semana del tiempo de Pascua. Ya se nos está acabando el tiempo de Pascua. Estamos a un día de celebrar, bueno, por lo menos en casos como en Costa Rica, que el día domingo, día de mañana, celebraremos la fiesta de la Ascensión de nuestro Señor. Aunque en algunos lugares pues fue celebrada el día jueves, pero estamos dentro de ese contexto de esos 10 días culminantes del tiempo de Pascua. Ya estamos terminando esa cincuentena donde nos recuerda que producto de la alegría de la salvación, producto de la alegría de la resurrección de Cristo que ha vencido a la muerte y nos da vida y vida en abundancia, pues ahora estamos en ese tiempo donde la iglesia, recordando, y lo vuelvo a traer a colación porque es un signo bellísimo, como aquella luz que se propagaba durante la vigilia pascual a través de ese cirio pascual, donde cada una de nuestras pequeñas velas con que iba distribuyendo se iluminaba todo el templo. Así la iglesia debe de ser, cada uno de sus miembros, extensión de esa luz de Cristo que está llamada a iluminar, que está llamada a animar, que está llamada a ser voz de esperanza en un mundo muy convulso. Les saluda a su hermano en Cristo, Reisa González, y bueno, parte de lo que hemos venido meditando a lo largo de estos días, pues se ha convertido en una importancia vital en la experiencia de fe de la iglesia, recordando esos capítulos previos a la pasión según San Juan, del capítulo 15, el capítulo 16, donde Jesús le da instrucción a los apóstoles que se convertirían en continuadores del mensaje evangélico. Hoy el relato que la iglesia nos da, que permite pues seguir este proceso de meditación y reflexión, nos impulsa y nos lleva justamente a el tema de la oración. Dice Jesús a sus discípulos: les aseguro que cuanto pidan en mi Padre en mi nombre, se los concederá. Y aquí es importante recordar siempre y tener en colación qué es lo que significa la oración, qué es lo que nos impulsa a entender la oración. ¿Por qué la oración es tan importante dentro de nuestra vida de fe? Porque es cierto, a veces en el corre-corre y en el trajín de nuestra vida, y a veces incluso en nuestras actividades pastorales, si las tenemos, la oración se convierte en un requisito fundamental, en un requisito inicial, pero que se termina pues diluyendo en ese trajín, como decía anteriormente, en ese corre-corre. ¿A qué me refiero? Que vamos a empezar alguna actividad, alguna reunión, alguna formación, y la oración es algo encarrerado de un par de minutos, y para cumplir para un Padre Nuestro, un Ave María, nos persignamos y ya está. Y eso pues no es verdaderamente el sentido fundamental de la oración. No es, volvemos al tema, cumplir un requisito que nos revele o que nos recuerde que estamos en una actividad de iglesia. No se trata de eso. La oración va más allá y es profundamente necesaria en nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque orar es conversar con Dios, es abrir mi vida, mi experiencia, mis situaciones, todo lo que tiene algún lugar en mi vida, poder ponerlo a los pies del Señor. Es claro, en cuando hay alguna actividad o algo por el estilo, alguna reunión y demás, pues quizá no tendremos o no aplicaremos una oración altamente extendida, pero sí que ese ratito que pues le dedicamos a ese momento sea una invitación para que el Señor tome nuestro corazón, tome nuestra vida, tome nuestra mente, tome nuestras ideas, tome todo lo que tiene que ver con nosotros y guíe el proceso, sea la reunión, la programación, la formación, la planeación, etcétera. Y unido a esa experiencia comunitaria de la oración, tampoco podemos dejar de lado el sentido personal de la oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, a la oración, a hablar con Dios, a acercarnos a Él? Y es que decía un libro bellísimo de Jacques Philippe que la oración entendida, bueno, en primer lugar, ¿por qué oramos? La oración nace por esa invitación que Dios nos da a través de Jesucristo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea,
El Señor nos invita a que hablemos con Él, a que le conozcamos, a que podamos verdaderamente tener una intimidad real con Él. Y unido a todo eso, de lo que es esa intimidad, nos decía Jack Philippe en ese libro que se llama La oración Camino de Amor, que cuando oramos, cuando verdaderamente nos abrimos no a ese cumplimiento, sino a una verdadera conversación de Dios, nos permite verdaderamente pasar de nuestras ideas preconcebidas, nos permite hablar tal vez de nuestras representaciones de Dios, que inclusive en las limitaciones propias de nuestras experiencias o de nuestras mentalidades, que a veces nos llevan a una limitación de verdaderamente reconocer la inmensidad de Dios, unido al hecho que claramente por nuestra condición humana es muy difícil que nuestra mentalidad, que nuestras limitaciones como seres humanos nos permitan comprender la inmensidad del misterio de Dios y lo que Dios representa. Pues ese momento de oración nos lleva más allá de esas ideas preconcebidas, de esas representaciones de nuestra mente, a una experiencia real de Dios, a un encuentro verdadero con Dios, a una certeza verdadera de que Dios camina a nuestro lado. Esa misma certeza que llevó a Abraham, nuestro padre en la fe, a dejar su tierra, sus comodidades y todo, para ir a un lugar que él ni siquiera sabía dónde era, ni qué era lo que se iba a encontrar. Simplemente ¿por qué? Porque escuchó la voz de Dios, confió en aquel que le llamaba, le reconoció como el Todopoderoso, como el más grande, como aquel en quien están nuestros destinos, y sobre todo que no solamente están nuestros destinos en sus manos, sino que los cuida y los guía de la mejor manera. Y a través de eso, pues caminó hacia la tierra que Dios le iba a demostrar, y también tuvo la dinastía, las generaciones que el Señor les prometió. Eso es la oración, el poder entender, escuchar, el poder ya pasar de lo que me dicen o me pueden decir de Dios, a verdaderamente contemplar a Dios, a verlo como parte de mi vida, a verlo como una parte integral de mis sueños, de mis proyectos, como alguien que me cuida, que me protege y que me lleva. Esa es la revelación que Dios quiere para nosotros. Ese es el sentido de pedirle a Dios constantemente en oración, a que venga a nuestra vida, a que camine a nuestro lado. Y entendiendo que Cristo mismo en su presencia en nuestra vida lo ha hecho a Él más cercano, nos ha invitado que en esa pues humanidad encarnada de aquel Dios todopoderoso nos permite a nosotros tener una verdadera experiencia de Dios plena y completa. Por eso es importante que acudamos a la oración, porque muchas veces nos quedamos en ideas muy limitadas de Dios, porque muchas veces creemos que Dios no está caminando a nuestro lado, o que se encuentra alejado, o que no le importamos, o que está ahí en su trono celestial, mientras a mí pues me llevan las circunstancias y me atacan las tormentas. Y no es de esa manera. Dios camina a nuestro lado, está a nuestra, a nuestro lado. Perdón por la repetición. Él sigue con nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nos ocurre como a los niños pequeños que lloran porque se sienten solos, pero simplemente es que tienen la mirada puesta en otro lado. Por eso, hermanos, no dejemos de darle chance a la oración. Reitero, no como un requisito, no como algo que tengo que cumplir, o que bueno, o que me genere una culpabilidad si no lo hago, sino como un don maravilloso que nos permite verdaderamente discernir y conocer cuál es el don de Dios en nuestra vida, cómo está su presencia, qué tan cercano está. Y llenos de justamente de esa cercanía, de ese encuentro, de ese compartir con Dios, poder nosotros iluminar y compartir, transmitirlo a muchas personas que se sienten alejados, que no se sienten parte de él. Pidámosle al Señor en nombre de Jesucristo, pidámosle a Dios Padre Todopoderoso por esa fortaleza y guía que nos da el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tome nuestra vida, que guíe nuestro camino, que nos lleve por la senda recta, y de esa manera poder ser sal y luz en medio del mundo.
Que Dios me los bendiga y que pasen muy, muy bendecidos.